Introducción. El emperador filósofo. Imagina al hombre más poderoso de la Tierra. Comanda un imperio que se extiende por 3 continentes y gobierna sobre millones de almas. Cada palabra suya es ley, cada gesto un acto de poder. Ahora imagina que este hombre cada noche, a la luz de una lámpara de aceite, en una tienda de campaña militar, en medio de una guerra brutal y una plaga que diezma a su pueblo, no escribe órdenes ni decretos. Escribe para sí mismo, escribe para dominar su miedo, para controlar su ira, para recordarse su propia mortalidad. Ese hombre fue Marco Aurelio, el último de los 5 buenos emperadores de Roma, y su diario secreto, conocido hoy como Meditaciones, se convirtió en el manual de fortaleza mental más influyente de la historia. Cómo un hombre con un poder absoluto eligió el camino de la autodisciplina. Cómo aplicó la antigua filosofía estoica para liderar en uno de los períodos más turbulentos de Roma. Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de su mente para conquistar el caos de nuestro propio mundo? En los próximos 20 minutos no vamos a explorar la vida de un emperador, vamos a entrar en la mente de un titán, vamos a decodificar el código estoico que le dio la fuerza para gobernar un imperio y sobre todo para gobernarse a sí mismo. Esta no es una lección de historia, es una forja para el espíritu. Capítulo 1. La forja de un estoico. Marco Annio Vero nació en el año 121 en el pináculo del poder romano. Su familia pertenecía a la más alta nobleza senatorial, en una Roma que vivía una era de paz y prosperidad sin precedentes. Su destino era el lujo, el poder y los placeres de la élite, pero desde niño, Marco fue diferente. Mientras otros jóvenes de su clase se entregaban a los juegos y los banquetes, él encontraba placer en el silencio de la biblioteca. Mostraba una seriedad y una sed de conocimiento que llamaron la atención del propio emperador Adriano, quien, asombrado por su carácter, lo apodó Verissimus, el más veraz. Adriano vio en él no solo a un noble, sino al futuro de Roma. Orquestó su destino, asegurándose de que fuera adoptado por su sucesor, Antonino Pío, colocándolo directamente en la línea imperial. Su camino al poder estaba trazado, pero Marco no estaba interesado en el poder del trono, sino en el poder sobre sí mismo. Fue entonces cuando descubrió el estoicismo. En los escritos de Epicteto, un esclavo que se convirtió en filósofo, y de Séneca, un consejero imperial, Marco encontró un sistema operativo para la vida, una filosofía que no se debatía en salones, sino que se practicaba en la arena de la existencia. El estoicismo le enseñó una verdad radical. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos. La verdadera libertad no está en cambiar el mundo, sino en dominar nuestra mente. Abrazó esta idea con una disciplina de hierro. Adoptó un estilo de vida austero, durmiendo en un lecho duro y vistiendo ropas sencillas, entrenando su cuerpo y su mente para ser indiferentes al placer y al dolor. Bajo la tutela del sabio emperador Antonino Pío, Marco aprendió el arte de gobernar. Pero fueron sus maestros estoicos quienes le enseñaron el arte de vivir. Aprendió que la ira es una debilidad, que el miedo es una elección y que el mayor obstáculo en el camino puede convertirse en el camino mismo. No era un guerrero por naturaleza, era un erudito, un alma introspectiva destinada a una vida de reflexión. Pero el destino le tenía preparado un trono y un imperio al borde del abismo, y la filosofía que había elegido como su refugio se convertiría en su única arma para sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Estaba forjando una mente de acero para un mundo en llamas. Capítulo 2. Gobernando. Bajo la tormenta. En el año 161, Marco Aurelio asciende al trono. La era de paz que había conocido se hace añicos casi de inmediato.
Su reinado no sería una continuación de la tranquilidad, sino una prueba de fuego constante. Su primera decisión como emperador fue un acto de humildad y sabiduría estoica sin precedentes. Insistió en compartir el poder con su hermano adoptivo, Lucio Vero. A pesar de que Lucio era conocido por su amor al lujo y los placeres, Marco entendió que la unidad del imperio era más importante que su propio ego. Creó el primer cogobierno de la historia de Roma, un equilibrio entre la disciplina filosófica y la energía carismática. La primera prueba no tardó en llegar. En el este, el imperio parto invadió las provincias romanas. Marco, fiel a su principio de conocer sus propias fortalezas y debilidades, se quedó en Roma para gestionar el Estado, mientras enviaba a Lucio, más popular entre los soldados, a liderar la guerra. La campaña fue un éxito, pero trajo consigo un enemigo invisible y mucho más letal que cualquier ejército: la plaga antonina. Probablemente una epidemia de viruela, la plaga barrió el imperio, matando a millones. Las ciudades se vaciaron, el comercio se paralizó, las legiones fueron diezmadas. El pánico y la superstición se apoderaron de Roma. En medio de esta catástrofe, Marco Aurelio fue la encarnación de la calma estoica. No huyó. Organizó la ayuda, financió funerales con su propio patrimonio y, en sus meditaciones, se recordaba a sí mismo aceptar esta calamidad como un acto de la naturaleza, fuera de su control. Su único deber era actuar con justicia y coraje en medio del desastre. Como si la plaga no fuera suficiente, las tribus germánicas del norte, los marcomanos y los cuados, vieron la debilidad de Roma y cruzaron la frontera del Danubio en una invasión masiva. La guerra era inevitable. El filósofo se vio obligado a convertirse en general. Durante la mayor parte del resto de su vida, Marco Aurelio no gobernó desde un palacio, sino desde una tienda de campaña en la fría y brutal frontera del Danubio. Compartió las penurias de sus soldados, comiendo su mismo rancho y durmiendo sobre el suelo duro. Fue aquí, en el corazón de la guerra, rodeado de muerte y violencia, donde escribió la mayor parte de sus meditaciones. Su liderazgo en la guerra fue un reflejo de su filosofía. Era pragmático, reclutando incluso a gladiadores y esclavos para reforzar sus legiones. Era estratégico, combinando la fuerza bruta con la diplomacia para dividir a sus enemigos. Y era humano. Tras sofocar una rebelión de uno de sus generales más confiables, Avidius Cassius, Marco perdonó a su familia y a sus seguidores, negándose a caer en el ciclo de la venganza. La mejor venganza, escribió, es no ser como tu enemigo. Gobernar bajo la tormenta le enseñó la lección estoica suprema. Los obstáculos no impiden el camino, son el camino. La guerra, la plaga, la traición no eran interrupciones a su reinado, eran el material con el que debía forjar su virtud como líder y como hombre. Capítulo 3. El legado de las meditaciones. Las meditaciones de Marco Aurelio no son un libro, son el eco de un alma en combate consigo misma. Escritas en griego, el lenguaje de la filosofía, nunca tuvieron la intención de ser publicadas. Eran su arma secreta, su gimnasio mental, su conversación privada con la razón. Es en estas páginas donde vemos al hombre detrás de la púrpura imperial, luchando con las mismas preguntas que nos atormentan hoy. ¿Cómo encontrar la paz en un mundo caótico? ¿Cómo lidiar con la gente difícil? ¿Cómo enfrentar el miedo, la ansiedad y la certeza de la muerte? Su respuesta, repetida una y otra vez, es una simple pero poderosa idea estoica: la dicotomía del control. Marco se recordaba constantemente: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. No podemos controlar el clima, la economía, las acciones de los demás, ni siquiera nuestra propia salud. Lo único que realmente controlamos son nuestros juicios, nuestras intenciones y nuestras respuestas.
La felicidad, por lo tanto, no es algo que se encuentra fuera, sino que se construye dentro. Para fortalecer esta ciudadela interior, Marco practicaba ejercicios mentales. Uno era la visualización negativa o premeditatio malorum. Cada mañana se decía a sí mismo: hoy me encontraré con gente entrometida, ingrata, arrogante, desleal y envidiosa. Al anticipar la adversidad, se preparaba para no ser sorprendido por ella, para responder con calma y razón en lugar de con ira y frustración. Otro de sus ejercicios era la visión desde arriba. Se imaginaba flotando sobre la tierra, viendo la inmensidad del cosmos y la pequeñez de los asuntos humanos. Las guerras, las ambiciones, las disputas, todo se volvía insignificante desde esa perspectiva.